Un saludo a todos los auditores. Hoy comenzamos una nueva semana de Alimento Diario, serie titulada Entonces vendrá el fin, volumen 3. Preparar el material para la edificación. Autor André Don. Semana 2, día lunes. Lectura bíblica, Mateo capítulo 10, versículo 5 al versículo 6. Leemos juntos, disfrutando este versículo con oración. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor Jesús, a lo suyo vino, amén, y los suyos no le recibieron. Mas a todos, a usted, a mí, a todos los que le recibieron, Señor Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Te alabamos, Señor amado. Te alabamos, te amamos, te adoramos en este día, porque nosotros somos aquellos que creen, que recibieron esta potestad de ser hechos hijos de Dios, de creer en su nombre, de adorarlo, de amarlo, de venerarlo. Señor Jesús, aleluya. Este versículo lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y verso 12. Hoy presentamos el Evangelio. Fue predicado a los judíos. El mensaje de esta semana, cuyo título es La plenitud de los gentiles, nos mostrará que la salvación traída por Jesucristo estaba destinada primeramente a los judíos. Puesto que ellos la rechazaron, la puerta de salvación se abrió para nosotros, los gentiles. Así que la historia de Israel con Dios se interrumpió temporalmente, pero cuando la plenitud de los gentiles se complete, esta historia se reanudará. Dios desea salvar al mayor número de personas antes del final de esta era, y para ello cuenta con nosotros, cuenta conmigo, cuenta con usted, para que colaboremos con Él en la predicación del Evangelio. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Mientras el Señor Jesús vivía en la tierra, tenía la fuerte carga de predicar el Evangelio del Reino. Ese era su enfoque, y Él se sacrificaba por eso, puesto que tenía poco tiempo, 3 años y medio, para cumplir su ministerio. No perdía el tiempo. Por el contrario, aprovechaba cada minuto buscando personas para su edificación. Debemos tomar el ejemplo del Señor Jesús y andar al mismo ritmo que Él andaba, pues nosotros tampoco tenemos mucho tiempo. Estamos en el final de esta era. Por tanto, amado auditor, necesitamos buscar personas, predicarles el Evangelio y traerlas para la edificación de la iglesia. Dios nos ha dado varias oportunidades para practicar la predicación del Evangelio. Por ejemplo, tenemos los misioneros, tenemos el colportaje dinámico, el Avanza Joven, la red de cuidados, las mujeres conectadas y unidas y los hombres de oración. Hoy tenemos todas estas herramientas
funcionando para que la edificación ocurra en la iglesia. Tales herramientas no tienen un fin en sí mismas, pero todas tienen como fin la edificación de la iglesia como objetivo final. Señor Jesús, cuando hablamos sobre la plenitud de los gentiles, debemos preguntarnos, ¿cómo es que los gentiles tuvieron la oportunidad de obtener esta maravillosa salvación? Amados hermanos, veamos lo que le dijo el Señor a sus 12 discípulos cuando los envió a predicar el Evangelio. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Esto nos muestra que el Señor Jesús acataba la promesa de Dios con relación a Israel, su pueblo escogido. El Señor, hasta ese momento, cuando predicaba el Evangelio de ciudad en ciudad, procuraba ir a las sinagogas, pues era el lugar donde los judíos se reunían. Allí predicaba la palabra y la multitud lo oía. El Señor siempre respetó el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dios le dio a Israel la oportunidad de convertirse, porque para eso vino el Señor Jesús. Nuestro amado Señor, con un corazón tan grande como el del Padre, en ningún momento rechazó al pueblo de Israel. El rechazo nunca tuvo inicio en el Señor Jesús. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 21, verso 42, y también en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos del 11 al 12. Hasta el último momento, Él se empeñó para que la casa de Israel recibiese la salvación, reconociendo que Jesús era el Cristo enviado por Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Señor Jesús. En el Evangelio de Juan también leemos: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 al 12. La palabra suyo se refiere al pueblo de Israel. Este versículo nos muestra claramente que Jesús vino para traer salvación a los judíos. Sin embargo, ellos lo rechazaron, no le recibieron como el Cristo, el Salvador. De esta manera se abrió una oportunidad maravillosa para nosotros, los gentiles. Señor Jesús. Cuando recibimos al Señor Jesús por la fe, invocando su nombre, somos salvos y nos convertimos en hijos legítimos de Dios. Querido auditor, debemos estar siempre agradecidos a Dios, pues esa salvación llegó hasta nosotros. Alabado sea el Señor, alabada sea su palabra, la palabra de este día. Oramos al Señor agradecidos profundamente, porque por la fe, al invocar su nombre, hoy somos estos verdaderos hijos del Altísimo, hijos de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿Dios rechazó al pueblo de Israel o los judíos rechazaron a Jesucristo? Que tengan todos un comienzo de semana maravilloso, lleno de alegría, lleno de paz, del Espíritu y de grandes bendiciones. Amén.